Mi pecado más incurable era el no creerme pecador. Muy buenas noches, católicos informados, y bienvenidos a Un Café con 3 de Fe. Recibimos esta nueva emisión con un fuerte aplauso. Y bien, durante esta hora estaremos con ustedes mi colega y amiga Jessica de la Cruz y una servidora Alejandra Villegas. Muy buenas noches, Jessy. Muy buenas noches, Ale, muy buenas noches a todos los católicos informados. Es un placer poder acompañarlos en un episodio más de su programa. Y bueno, esta noche estaremos acompañándolos, como ya dijo Ale, una servidora, Jessica de la Cruz. Pero para iniciar les queremos compartir, como siempre, las preguntas de Twitter, que son las siguientes. La primera nos dice: ¿con cuál de los pecados capitales principalmente se relaciona el pasaje de Caín y Abel? Y bueno, tenemos las diferentes opciones. Y la segunda pregunta es: la palabra bautizar viene del griego baptisein. ¿Qué significa? Y bueno, esta respuesta la conoceremos en la carga de fe que les presentaremos más adelante. Como siempre, saben que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, que aquí en Facebook nos encuentran como Catolin, en Twitter nos encuentran como @catol_in, en Instagram nos encuentran como Catolin_noticias, y que bueno, nos pueden seguir en nuestra plataforma de YouTube, de Spotify e incluso en TikTok. Y bien, como ya habrán dado cuenta, en nuestras redes sociales hemos subido el menú de Un Catolin para el día de hoy. Y bueno, vamos a hablar de Cara con el Pecado, volumen 3. Como bien, pues ya hemos retomado en algunos otros programas, es el volumen 1, el volumen 2, y en cada uno de ellos respectivamente, pues hemos hablado también de diferentes pecados. Hemos hablado también como de la apostasía, de sacrilegios, de la avaricia y de la soberbia. Y en este programa hoy abordaremos el tema de la envidia y de la pereza. Es importante que desde luego nosotros aprendamos a través de esta temática de esta noche, pues un poco más acerca de lo que es la conversión, y también aprendamos a reflexionar acerca de estos pecados para pues poder evitarlos en nuestra vida. Y bueno, ya sin más, vamos a dar inicio ya al primer segmento, y es titulado La envidia, y estará a cargo de Jessica de la Cruz y una servidora. Así que te pido nos regales un fuerte aplauso. Y bien, para ello, como ya lo dije, vamos a hablar acerca de la envidia, y para ello es importante que nosotros comprendamos y tratemos un poco de entender un poco más acerca de qué es la envidia como tal. Y la envidia, ante todo, Catolin, es un sentimiento que experimentamos todas las personas en diversos momentos de nuestra vida, desde luego, claro está. Por ello es que podemos decir que en diferentes momentos a todos nos ha ocurrido este sentimiento, es decir, en algún momento en particular hemos sentido envidia por algo o por alguien o por algo que tiene esa persona. Y sin duda esto es desafortunadamente bastante desagradable, este sentimiento. ¿Por qué? Porque lo que nos lleva en muchas ocasiones es hacer muchas cosas indebidas, muchas cosas que, lejos de agradarle a Dios, nos apartan de Él. Y suele también este sentimiento de la envidia contraernos a cada uno de nosotros o aquella persona que lo posee, sentimientos de tristeza, sentimientos de apatía, de arrogancia, hasta sentimientos de ansiedad, y en muchos otros momentos sentimientos también de superioridad. Con la envidia podemos también propiciar y crear auténticas obsesiones por aquello o aquel bien que deseamos en determinado momento, aquel bien que estamos codiciando. Y también es importante que nosotros tengamos bien en claro que el sentimiento de la envidia genera una gran infelicidad para aquella persona que lo posea, que lo manifiesta en todas sus actitudes. La finalidad de también poder compartirles un poco sobre todos estos pecados es que nosotros como cristianos podamos conocer y ubicar todas aquellas acciones para poder evitarlas y no caer en ellas. Y bueno, ahora para poder compartirles quizá algo un poco más de terminología sobre lo que es la envidia, la Real Academia Española nos dice que la envidia es la tristeza o pesar del bien ajeno, asimismo que es el deseo de algo que no se posee.
Por su parte, el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2539, nos dice que la envidia es el rencor o la tristeza por la buena fortuna de alguien más. Y peor aún, esto va acompañado del deseo desordenado de querer poseer aquel bien o aquella fortuna que tiene nuestro hermano. La envidia forma parte, mejor dicho, de los 7 pecados capitales. Y esta se contrapone al 10º mandamiento que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo, y principalmente en el Antiguo Testamento, Moisés. Y ahora ya teniendo en cuenta lo que es la envidia como tal y con estas referencias más específicas de las que Jessica nos compartió, bueno, es importante ahora que nosotros comprendamos y reflexionemos también por qué es que la envidia es considerada como un pecado. Y recordemos que desde el comienzo de los tiempos, bueno, Satanás se emponzoñó con este mal, es decir, con todo esto de la envidia. Entonces, desde allí, él tuvo una fuerte frustración, una fuerte rabia por la gran obra creada por Dios. ¿Y cuál es la gran obra creada por Dios? Bueno, pues es el hombre, es el ser humano. Entonces a Satanás pues no le pareció esta obra de Dios mismo. ¿Y qué es lo que él hizo? Bueno, pues incluso no la aceptó, y desde luego también pues nunca vio bien que Dios la creara para que el hombre hiciera el bien en la tierra. Entonces, por eso, con mucha mayor razón, tuvo más rabia contra el hombre. Y para ser un poco más concretos, esto lo vemos reflejados en Adán y Eva. ¿Qué ocurre con Adán y Eva? Bueno, ellos, como bien sabemos, tuvieron sus hijos a Caín y Abel. Y de manera particular, en Caín y Abel. Ellos eran 2 hermanos. Pero sin duda el maligno sembró en Caín esa semilla de la envidia. Y esa semilla sembrada en el corazón de Caín obviamente dio fruto. Y a la hora de dar fruto, eso fue lo que propició que matara a su hermano Abel. Sin duda alguna, desde allí vemos tan claro cómo Satanás se ha emponzoñado con esto y cómo ha buscado esas tácticas para propiciar estos sentimientos que desde luego nos llevan a hacer cosas indebidas y desagradables a Dios. La envidia puede conducirnos, por tanto, lo vemos con este claro ejemplo a través de las Sagradas Escrituras, a hacer cosas que nos alejan más de la presencia del Creador. Y desde luego con esto, la muerte dio cabida, dio paso por la venida también de la envidia del diablo. Para esto, San Juan Crisóstomo nos comparte que nosotros luchamos entre nosotros, pero es la envidia la que nos carga los unos contra los otros. Todos nosotros formamos el cuerpo de Cristo, pero si nos afanamos en destruirnos los unos a los otros, pues ¿qué le queda a la iglesia? Y por eso es bien importante poder tener presente lo que conlleva este pecado, porque estamos debilitando, quizás sin darnos cuenta, a ese cuerpo místico que es Cristo, porque todos nosotros somos los miembros que conforman su amada esposa. Nos dice San Juan Crisóstomo que nos declaramos miembros de un mismo organismo, pero que al mismo tiempo nos devoramos como lo harían las fieras. La envidia también, como ya lo mencionó Jessica, es un pecado capital que desde luego manifiesta la tristeza experimentada ante el bien del prójimo y ese deseo desordenado por querer aquello que el prójimo tiene en determinado momento. Y como lo recalco nuevamente, en muchas ocasiones esos deseos nos llevan a hacer cosas indebidas. Cuando se desea al prójimo un mal grave, entonces caemos en pecado mortal. Y vale la pena en estos momentos pues retomar aquellas palabras que San Agustín decía, y él veía en la envidia el pecado diabólico por excelencia. Asimismo, San Gregorio Magno decía que es a través de la envidia de donde nace el odio, de donde nace también el maldecir al prójimo, de donde nace la calumnia y de donde nace también la misma alegría causada por el mal del prójimo y a la vez la misma tristeza causada por esa prosperidad que se va generando a la hora de realizar un mal. La envidia forma parte de una de las formas que tiene la tristeza y por tanto también es un rechazo a la virtud de la caridad.
nosotros como bautizados estamos llamados a luchar contra ella justamente mediante la benevolencia. La envidia procede con mucha frecuencia del orgullo que nosotros como humanos también podemos tener en nuestras vidas. Y también justamente como bautizados debemos de esforzarnos por vivir en humildad. Adelante. La herencia de la envidia como tal, por así referirnos a ella, pues sin duda alguna, como ya lo vimos, se propagó desde muchísimo tiempo y sigue hasta nuestra actualidad, y de alguna manera se ha acentuado hasta este momento más debido al materialismo y al secularismo que nos ha hecho a cada uno de nosotros, seres humanos, pues corroernos un poco más y corrompernos muchísimo en todo en cuanto a nuestro amor a Dios y a nuestro amor al prójimo y nuestra relación a ambos. Y también la deformación moral ha ocasionado que desde luego nosotros al sentir al tener este sentimiento de envidia, pues despreciemos por tanto el éxito de los demás, porque no nos da alegría y lo que queremos es nosotros ser reconocidos, nosotros ser nombrados y en muchos momentos también ser hasta exaltados. Es importante, Catolín, que nosotros tengamos en cuenta que el envidioso es una persona sórdida. Eso quiere decir que es maliciosa, que es miserable, que es sucia, es una persona que realmente tiene muchas mañas contra quienes tienen las mejores cualidades e intenta hacer muchísimas cosas para poder abatirlo, para poder dejarlo en mal. Incluso en muchas ocasiones también aquella persona envidiosa pues envidia incluso lo que la otra persona está llevando en su apariencia, porque le dan celos, porque fulanito ya tiene tal cosa y yo no, y por qué y cómo le hizo, y comenzamos también a envidiar los bienes materiales. Y esto nos lleva desde luego pues a murmurar y a expresarnos mal de aquella persona que quizás estamos señalando en muchos momentos. Catolins, si de verdad queremos que Dios sea alabado, debemos de alegrarnos por el progreso que nuestro prójimo tiene, y con esto daremos gloria justamente a Dios. Porque cuando nosotros, como sus hijos, como sus siervos, nos alegramos del progreso que los demás tienen, ahí es donde Dios será alabado por nosotros mismos y también por los demás, porque los demás se darán cuenta que nosotros damos gloria a Dios por ello, que lo que nos mueve es la caridad, la benevolencia con nuestro prójimo. Así pues, como ya nos comentaba Ale un poco sobre las características de cómo es un envidioso, pues para destruir a sus rivales justamente, esta clase de personas suelen caer en crear rumores que perjudiquen la moralidad que conforma a la otra persona. También pueden llegar a sembrar dudas en los corazones de los demás para dejar en mal a aquella persona que se le tiene envidia. Y para esto hay que ser muy astuto realmente. Y el primero que es astuto es el diablo, porque él es el que siembra en el corazón de nosotros como pecadores justamente la tentación, y va sembrando poco a poco la semilla del pecado. Y hay que pedirle a Dios que nos libre de todo esto y que nos permita poder tener la fortaleza para no caer en estas tentaciones, para no caer en los rumores, para no causar daño al corazón de nuestro hermano. Porque justamente el rumor y los chismes acaban con el honor que nosotros tenemos, con lo que nos conforma a nosotros, lo que nos integra como seres humanos, como hijos de Dios principalmente, pero pues también termina acabando o destruyendo a aquel que se está atacando. La envidia, como decías, también conlleva quizá caer en ambiciones, en querer más, en no estar contento con lo que se tiene actualmente. Y por esto a veces se cae incluso en pecados peores, como es quizá el estafar a las demás personas, el robarles, el quizá hurtar algo por ahí. Caer en pequeñas cosas nos va llevando a caer en pecados que son cada vez más grandes y que pues va a resultar todavía más difícil salir de ellos.
Y por si fuera poco, la envidia se encuentra en todo momento y en todo lugar. ¿Por qué? Porque, bueno, no están exceptas las organizaciones sociales, públicas ni privadas, ni mucho menos tampoco la misma familia, la misma escuela, cuando algunas personas suelen ir a los deportes, a algún lugar, allí en cada momento está presente este pecado. Y desgraciadamente y tristemente también se ha infiltrado mucho en lo que es la iglesia, y allí ocurre de manera muy fuerte, por así mencionarlo, porque existen rivalidades entre muchísimos grupos de diferentes parroquias, en donde ya porque en tal grupo tienen cierto carisma, en otro hacen esto, y empiezan esas ansias que empiezan a quemar a las personas por querer controlar, por querer tener el poder, por querer tener todo el carisma que el otro grupo quizás está teniendo. Empiezan a envidiar eso, pero se empieza a desencadenar, como bien lo decía Jessie, en otras cosas, en el poder, en el tener, en la ambición, en el hecho de que les da rabia, les da coraje, les da envidia que aquel grupo o aquella denominación o aquel sector del trabajo público privado pues sean mejores aparentemente en algunas cosas que como ellos pueden serlo. Y aquí también es importante mencionar y resaltar que hay envidiosos que aparentan completamente ser prudentes, y esto lo hacen cuando alguna persona tiene algún triunfo o algún logro, y en estos momentos ellos aparentan completamente ser prudentes, felicitándolo, siendo cordiales y no manifestando esa envidia o ese sentimiento de tristeza, de dolor, de odio que sienten en determinado momento. Y también no solamente eso, sino que en muchas ocasiones aquellas personas que son envidiosas suelen ser hipócritas. ¿Por qué? Porque por los mismos logros obtenidos del prójimo, ellos suelen felicitarlos, aunque por dentro se estén quemando de rabia, de coraje o de odio por lo que está viviendo y por no ser ellos a quienes están felicitando por dicho logro. Catolins, hay que tener los oídos bien abiertos ante todo este tema y lo que conlleva este programa, porque pues quizá nos vayamos dando cuenta de que algunas de estas actitudes, algunas de estas acciones, pues también quizá vayan acoplándose a cómo somos nosotros. Y pues empezando por los que estamos de este lado, porque somos pecadores, porque somos muy débiles ante las tentaciones. Y para esto, Catolins, a veces quizá cuando llegamos a caer en lo que conlleva todo esto, en cosas sin importancia, en las cosas tan vanas que implica este pecado que es la vanidad, en aquellas cosas tan pequeñas, pues los envidiosos, por querer alcanzar aquello que ellos sueñan, pues lo adquieren, si no lo adquieren, llegan a caer en la infelicidad, en una baja autoestima, en quizá problemas ya psicológicos, o que vayan pues más allá, más a profundidad, porque no están conformes con lo que ellos tienen, porque no están conformes, porque no alcanzaron a destruir quizá a aquella persona pues a la que le tienen envidia. Y desgraciadamente pues también la iglesia no está exenta de todo esto, porque también a veces nosotros pues podemos llegar a caer en, como les decía, en este pecado, cuando quizá tenemos envidia por algún otro hermano que vemos que crece espiritualmente de una forma pues mayor, y decimos, es que como aquella persona está creciendo y yo no. Y también hay que tener cuidado en todo esto, porque pues también se puede llegar a desear el mal o querer perjudicar a aquella otra persona para que pueda, incluso en vez de seguir creciendo, pues caer, bajar. Y no se trata de eso, sino en alegrarnos, incluso en pedirle apoyo para que sea Él el que nos ayude también a crecer nosotros espiritualmente, pedir su oración para que interceda ante Dios y nosotros también podamos quizá en algún punto llegar a alcanzar aquel grado de espiritualidad que tiene este hermano, o incluso seguir creciendo juntos, no buscar el que el otro caiga, sino en crecer como iglesia. Y esto que dices, Jessica, es bastante importante para que nosotros lo reflexionemos. ¿Por qué? Porque a veces solemos nada más caer en que la envidia está presente en cosas materiales, en cosas personales, en cosas nada más del mundo, pero no
o sea, también están presentes en lo espiritual. Allí también, como ya se los decíamos hace un momento, ¿no? Cuando vemos que algún grupo tiene un carisma, etcétera, tienen un don, tienen mejores virtudes, pues se ve esa parte de la envidia también, y sobre todo yo creo que es fundamental la parte de que no son sinceros, ¿no? Porque si algo caracterizan a las personas envidiosas, pues es que obviamente a ellos les falta muchísimo la sinceridad, y también en muchas ocasiones suelen ser perturbadores y hasta escandalosos. Sin embargo, hasta aquí, Catolín, es importante que nosotros aclaremos una gran diferencia. Una cosa es lo que es la envidia y otra cosa es aquel deseo que podemos tener al querer alcanzar algo, al querer lograr algo. Y es que los deseos no son malos, incluso hasta querer desear estar más cerca de Dios, ser más agradable a Dios, querer tener ese deseo, pues en muchas ocasiones, más bien yo diría siempre es más agradable y es bueno, pero hay que diferenciar también esa pureza de intención con la que lo hacemos. Y cuando nosotros tenemos un deseo que vaya con una mala intención, entonces estamos cayendo en estas tentaciones de desórdenes interiores y también de desórdenes en el pecado. Por eso hay que tener cuidado y tener en claro lo que es la envidia como tal y lo que son los deseos, porque repito, los deseos no son malos tenerlos. Así como dice Sale, pues justamente el desear ser mejor, pues no es pecado. Hay que saber diferenciar, pedirle a Dios que nos ayude a discernir entre aquella quizá pequeña, delgada línea que nos haga caer quizá en el pecado o quizá no. Y es que, Catolins, tener el deseo de avanzar, de aprender cosas buenas de los demás, no es malo. Y más, pues si lo hacemos de una manera legítima. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica que el pecado o lo malo es cuando ya se cae en querer hacerlo, pero de una forma ilegítima. Y lo que nos va a ayudar siempre a poder encaminarnos en todo esto es tener cuidado en que aquellos deseos que nosotros tengamos deben siempre de estar llevados de la mano de la voluntad de lo que Dios quiere. Y pues rápidamente les queremos compartir 3 sentimientos que justamente pues también ayudan nos perjudican realmente porque refuerzan lo que es este pecado de la envidia. El primero de ellos es la tristeza. Y esta, como ya les decíamos, pues en muchas ocasiones se da cuando pues no conseguimos aquello que queremos, cuando vemos que los demás crecen y yo no, cuando no alcanzo a tener aquello que las otras personas pues tienen, e incluso la tristeza que se tiene por la culpa del querer, pues sí, de tener ese deseo de desearle, válgase la redundancia, al otro, pues lo peor. El segundo de ellos pues son las quejas, y cuando nosotros solemos envidiar lo que otros tienen o lo que nosotros pues no tenemos, entonces nos instalamos también en actitudes de queja continua, y en muchas ocasiones pues solemos caer en roles de víctimas, en hacernos menos, en menospreciarnos. En muchas ocasiones hasta solemos decir de nosotros mismos, ay, es que pobrecito de mí, es que soy un pues yo no tengo esas cosas que esta persona tiene y etcétera, ¿no? Y empezamos a tener ese sentimiento de queja, pero al propiciarlo, propiciamos también pues esa actitud de víctima. Y cuando nosotros caemos en este sentimiento, pues ¿qué es lo que ocurre a nuestro alrededor? Las personas que están rodeándonos precisamente, pues sí, vienen, pero a veces vienen a consolarnos, y eso se llama también como una falsa consolación, al hacernos sentir que nosotros somos las víctimas cuando nos estamos quejando de algo o por alguien. Entonces, aquí es importante que detectemos bien si estamos cayendo en algo de esto, porque es bien cómodo caer, pero también es muy difícil darse cuenta si lo estamos haciendo o si no. Y finalmente el tercer sentimiento es la obsesión, porque pues en muchas ocasiones pues es una consecuencia que se tiene ya del haber caído en este pecado. El estar pensando repetitivamente, constantemente, en lo que la otra persona hace, en lo que la otra persona logra, en lo que la otra persona pues sigue teniendo pues logros, ¿no? Es ya ni siquiera pensar en lo que yo mismo quiero, en mis deseos, en mis anhelos, en lo que conlleva mi vida, en aquello que puedo alcanzar personalmente, espiritualmente, sino que es
pues ahora sí, el querer arraigarse únicamente a lo que la otra persona hace, en darle seguimiento a la vida del otro. Y pues se cae en querer hacerle daño, pues lamentablemente a veces incluso físico a la otra persona, porque pues sí este es un pecado que realmente corroe demasiado el corazón y las intenciones, la conciencia. Y pues quizá un ejemplo finalmente práctico es aquellas actitudes que en muchas ocasiones se tienen quizá en el trabajo, porque la cultura en la que vivimos desgraciadamente nos conlleva a eso, a querer siempre querer ser mejor que el otro, a tener esa competencia constante de yo soy mejor que tú, y para querer alcanzar lo que yo quiero, querer alcanzar el primer lugar, pues tengo que pasar por encima de ti, y quizá para lograr tener aquel puesto de trabajo que yo quiero, pues ahora sí que te invento un montón de chismes, un montón de rumores, aquello que tú eres, que no eres, incluso me llego a meter con el trabajo que tú haces. Y no, Catherine, hay que tener mucho cuidado en las actitudes que nosotros tomamos, como les decimos, pues siempre ir tomados de la mano de Dios, de su voluntad, el pedirle que nos ilumine, que nos ayude principalmente a desarrollar la virtud de la caridad, que es aquella que nos va a permitir poder tener mayor amor hacia el prójimo y poder, pues ahora sí, contrastar más este pecado de la envidia, el enorgullecernos en lo que los demás logran. Y bueno, quizás durante esta temática ya te diste cuenta, ya me di cuenta yo, Ale, que en algún momento muy seguramente hemos tenido este sentimiento de envidia. Y ahora entonces, ¿cómo le hago para aplacar este pecado en mi vida, para que pues empiece yo a minimizarlo un poco de aquí en adelante y ponerme más en el agrado del Señor? Pues, Catherine, debemos de tener en claro que la envidia se aplaca gratificando a Dios todo lo que viene de Él, porque todo, absolutamente todo viene de Dios, y cuando nosotros realmente reconocemos esa grandeza y ese poder que Él tiene y esa omnipotencia, entonces obviamente pues nos hacemos esas criaturas pequeñas, insignificantes, débiles e hijos suyos. Pero también debemos de tener en claro y siempre recordar las palabras de Jesucristo nuestro Señor, y Él nos dijo: recuerden siempre que ustedes, todos nosotros, Catherine, somos siervos inútiles de Dios, y que sin Dios no podemos hacer ni un mínimo de lo que hoy en día o cada día Dios nos permite realizar. Y también recordar eso que Jesús nos dijo: quien quiera ser el primero, que se haga el último, que se haga el servidor de todos. Por tanto, como bien decía Jessie, pues la envidia cesa únicamente con la virtud de la caridad, y únicamente cuando nosotros dejamos que el amor reine en nuestro corazón y realmente amamos a Dios y nos comprometemos con Él para poder amar al prójimo, entonces de esta manera pues veremos cesado este pecado. Y bueno, con esto damos fin a este primer segmento que pues abarcamos un poco sobre lo que es la envidia, este pecado que conforma uno de los 7 pecados capitales, y esperemos que haya sido muy fructífero para ustedes. Como les decíamos al inicio, conocer este pecado principalmente es que nos ayuda para evitar caer en él. Y bueno, Catherine, despedimos este segmento con un fuerte aplauso. Y bueno, Ale, ¿qué sigue? Bueno, pues vamos a continuar ya el programa de hoy y vamos a pasar a una carga de fe que estará a cargo de Juan Pablo Bonilla. Así que lo recibimos con un fuerte aplauso.
Hola Catolins, el pasado domingo celebramos la solemnidad del bautismo de Jesús y es por esto que el día de hoy les quiero platicar un poco acerca de este sacramento y la importancia que tiene para nosotros como cristianos. El bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana. Es el pórtico de la vida en el Espíritu y la puerta que abre el acceso también a otros sacramentos. Por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados también como hijos de Dios. De esta forma es que llegamos a ser miembros de Cristo. Somos incorporados a la Iglesia y nos hacemos partícipes de su misión. La institución de este sacramento fue justamente en el bautismo de Jesús, en el río Jordán por San Juan Bautista, y fue reafirmado después en su resurrección con el mandato misionero. Es el primer y es uno de los sacramentos de la iniciación cristiana, que además imprime el carácter sacramental. Esto quiere decir que es una marca indeleble de nuestra pertenencia a Cristo, un sello que no es borrado por ningún pecado, aunque también cabe recalcar que el pecado también impide al bautismo dar frutos de salvación. La palabra bautizar viene del griego baptisein, que significa sumergir. Esta inmersión en el agua simboliza el acto de sepultar al catecúmeno en la muerte de Cristo, donde después sale por la resurrección como nueva criatura. Este sacramento también es llamado baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo, porque significa y realiza ese nacimiento del agua y del Espíritu, sin el cual nadie de nosotros puede entrar al reino de Dios. El bautismo es un baño que purifica, santifica y justifica. Y los que hemos sido bautizados, hemos también sido revestidos de Cristo. Desde los tiempos más antiguos, el bautismo es dado se les es dado a los pequeños. Y esto es porque es una gracia y un don de Dios que no supone mérito de los humanos. Los niños son bautizados en la fe de la Iglesia y en esta entrada a la vida cristiana da acceso a la libertad verdadera. En cuanto a los niños muertos sin bautismo, la liturgia de la Iglesia nos invita también a tener confianza en la misericordia divina y a orar también por su salvación. Antes de terminar esta carga, me gustaría compartir con ustedes una pequeña pero muy hermosa descripción de San Gregorio Nacianceno, que nos da también una idea muy clara de lo que es el bautismo. El bautismo es el más bello y magnífico de los dones de Dios. Lo llamamos don, gracia, unción, iluminación, vestidura de incorruptibilidad, baño de generación, sello y todo lo más precioso que hay. Don, porque es conferido a los que no aportan nada. Gracia, porque es dado incluso a los culpables. Bautismo, porque el pecado es sepultado en el agua. Unción, porque es sagrado y real. Iluminación, porque es luz resplandeciente. Vestidura, porque cubre toda nuestra vergüenza. Baño, porque lava. Y sello, porque nos guarda y es el signo de la soberanía de Dios. Espero que con esta pequeña carga de fe podamos recordar también de mejor forma la importancia que tiene este sacramento para todos nosotros que somos cristianos y cómo debemos llevar nuestra vida sin el pecado. Y gracias a este sacramento es como podemos tener la oportunidad también de ser partícipes de la gloria eterna de Dios. Que Dios los bendiga. Despedimos a Juan Pablo Bonilla con un fuerte aplauso. Bueno, el domingo recordábamos justamente el bautismo del Señor y pues es muy bueno también recordar aquel primer sacramento que todos nosotros pues debemos de recibir, que es el bautismo, porque es el que nos introduce como parte del cuerpo místico de Cristo. Y bueno, católicos informados, pasamos a mandarles algunos saludos a Lilian Palmeros, a Sandra Luz López Loya, a Margot Hernández, a Alejandra Alba y a Cristela de los Santos.
Y bueno, Catolins, también mandamos saludos a Yolanda Márquez, que nos comenta: gracias, Catolin, excelente tema. Dios nos libre de estos sentimientos negativos que nos roban la paz y ciegan nuestra razón, y desafortunadamente todos estamos expuestos, efectivamente. Y bueno, católicos informados, ya es momento de pasar a la segunda sección de este programa, el cual estará a cargo de Carla de la Cruz, que nos compartirá sobre el pecado de la pereza. La recibimos con un fuerte aplauso. Muy buenas noches, Carla. Hola, muy buenas noches, Ale, muy buenas noches, Jessy. Muy buenas noches a todos los católicos informados. Hoy en esta noche, bueno, pues quiero agradecer a la productora Jessica por haberme invitado a compartir con ustedes pues este tema, que es sobre el pecado capital de la pereza. Y bueno, vamos a iniciar definiendo este pecado. La pereza es el pecado capital, vicio, negligencia, tedio o descuido que impide hacer las cosas que se deben hacer. Es decir, que pues estamos de flojos, que somos ociosos, que sabemos que tenemos actividades y obligaciones que cumplir y no lo hacemos. ¿Y por qué no lo hacemos? Pues porque a lo mejor me siento muy cansado, a lo mejor siento que pues lo puedo hacer mañana, y de hecho regularmente alguna de las frases que se utilizan cuando este pecado se está haciendo presente en nuestra vida es que utilizamos pues lo hago mañana, luego, otro día. Ahí vamos viendo cómo se dan las cosas y no pongo un verdadero empeño en querer cumplir las obligaciones que tengo, o a lo mejor en poder cumplir un plan de vida, sino que voy dejando que, como dicen por ahí y como se dice actualmente, que todo vaya fluyendo, y solo me dejo llevar y no cumplo con mis obligaciones. Entonces hay que tener mucho cuidado con este pecado, porque a veces podemos estarlo cometiendo y no nos podemos dar cuenta que verdaderamente estamos faltando y estamos cayendo en esta tentación. Y bueno, pues la verdad es que nos invade a cada uno. Yo sé que seguramente los católicos informados, a mí me ha pasado que a veces digo, bueno, como que no quiero hacer nada. Pero la realidad es que si tu estilo de vida es así, si tú estás todo el tiempo con un no quiero hacerlo, es que flojera, mejor vemos otro día, entonces tú estás cayendo en este pecado capital. Y bueno, se dice que hay dos tipos de pereza: la pereza mental y bueno, también la pereza física. La pereza mental es aquella en la que yo no me quiero esforzar en pensar, en reflexionar, en aprender, en leer, en escribir, en superarme, en conocer un poco más sobre algún tema, etcétera, etcétera. Esa es la pereza mental. Y bueno, está la pereza espiritual también, que bueno, esa ahorita la tocamos, pero bueno, la pereza corporal y física es bueno, pues regularmente inicia con un no me quiero levantar de la cama. ¿Y qué sigue después de no me quiero levantar de la cama? Bueno, pues no quiero iniciar con mis trabajos, no quiero ir a la escuela, no quiero comenzar mis labores de la casa, no quiero hacer esto, no quiero hacer el otro. Entonces pongo muchos peros y todo se va alargando, se va aplazando y al final de cuentas no cumplo con mis obligaciones, no cumplo con lo que me toca hacer. Y bueno, retomando la pereza espiritual, bueno, en estas ocasiones lo que pasa es que yo no busco y no me quiero acercar a Dios. No quiero cumplir con ese llamado que Dios me hace. A lo mejor como católicos estamos obligados, tenemos una obligación de asistir a la Eucaristía los domingos, pero a lo mejor digo, bueno, mi pereza espiritual me dice, pues mejor no voy a misa, o si la veo virtual, pues está bien aquí acostado en mi cama. Eso también es una pereza espiritual y aparte física. Entonces debemos de detectar qué tipo de pereza puede presentarse en nuestra vida para que más adelante aprendamos a combatir esa pereza. Quiero leer la carta que escribe San Pablo a los tesalonicenses, que dice: además, cuando estábamos con ustedes, les dijimos claramente que el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Pero ahora hemos oído que hay entre ustedes algunos que viven sin control ni regla y no hacen nada.
muy ocupados en meterse en todo. A esos les mandamos y les rogamos por Cristo Jesús nuestro Señor, que trabajen y se ganen la vida en vez de molestar. Por su parte, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Si alguno no obedece lo que les mandamos en esta carta, señálenlo y no tengan más trato con él para que se avergüence. Palabra de Dios. Y bueno, más adelante en esta carta, Pablo también les dice que no es que lo traten a sus hermanos con odio, sino que también deben corregir a ese hermano. Si también nosotros vemos que estamos cayendo en ese pecado, o podemos ver que a lo mejor algún otro hermano está cayendo en ese pecado, pues debemos de corregirlo y debemos dejarnos corregir al ver que estamos cayendo en ese pecado, porque justamente algo que no acepta el pecado de la pereza es querer ser corregido. No quiere que tú como pecador perezoso no quieres que te digan, oye, pues no estás haciendo esto, oye, pues tienes que cumplir en aquello, oye, pues también tienes que trabajar en este otro aspecto de tu vida, oye, échale ganas a la escuela, cumple como padre de familia, cumple como esposa, cumple como esposo, cumple como hijo, sino que además dices, ay, bueno, ¿sabes qué? Que nadie me diga nada de esto y no lo quiero asumir. Entonces, pues nos va arrastrando este pecado, nos va dejando atrás y no nos permite alcanzar un plan de vida y un proyecto de vida que seguramente Dios tiene algo hermoso para cada uno de nosotros, porque así nos creó con amor y tiene un proyecto para cada uno de nosotros. Así es, y pues en muchas ocasiones también aquella persona que es perezosa, o que a veces también nosotros podemos llegar a caer en este pecado de la pereza, pues es llenarse de intenciones, ¿no? De, pues ya lograré esto, no sé, en un año quiero lograr esto, ¿no? O mañana o al rato haré esto, pero pues de puras intenciones no se llega a ningún lado. Y justamente tomando esta parte que Carla nos compartía sobre la parte espiritual, la pereza espiritual, también a veces nosotros podemos llegar a caer en ese, pues es que yo no estoy haciendo nada malo, no estoy haciendo, pues lamentablemente tampoco nada bueno, y ahí hay que tener también ese cuidado, porque en ese creer, pues no estoy haciéndole daño a nadie, pues se está cayendo quizá en este pecado. Entonces, pongamos atención, Catalins. Así es, Catolins. Y bueno, no sé si recuerdan que hay una pequeña fábula que le cuentan a los niños y que yo recuerdo que me la contaron, que es sobre la cigarra y la hormiga. Bueno, pues justamente esa fábula tiene mucho que ver con ese pecado, porque resulta que la cigarra estaba muy cómodamente viendo que el invierno iba a tardar en llegar, porque pues apenas estaban en la primavera, en el verano, y nunca trabajó por reunir todos los víveres que necesitaba para poder sobrevivir en el invierno. Y resulta que se burlaba de la hormiga porque la hormiga trabajaba, porque la hormiga no descansaba, no disfrutaba, y se la pasaba pues cargando semillitas, haciéndose su refugio. Y bueno, resulta que llega el invierno y la cigarra dijo, mañana empiezo, llegó el verano, mañana empiezo. Bueno, todavía falta mucho para el invierno. Llegó el otoño. ¿Y qué pasó? Pues llegó el invierno y al final de cuentas, pues lo agarró desprevenida esa cigarra y pues se quedó sin esas previsiones para poder sobrevivir el invierno. Y después, pues se fue a pedirle a la hormiga que por favor le regalara de sus previsiones, pero ¿qué hizo la hormiga? Es que no puedes vivir de lo que yo trabajé. Y es justamente lo que nos dice Pablo en la carta a los tesalonicenses. No dejes que tu hermano viva de lo que tú estás trabajando. ¿Por qué? Porque no es correcto, no es justo. Cada uno debe trabajar por lo suyo y esa pereza te impide trabajar por lo tuyo, por lo que te corresponde, y pues a veces caemos en esa comodidad de, bueno, pues aquí mi hermanito pues me da, aquí pues a lo mejor pues no me gusta tanto trabajar, pero veo que de este lado como que pues alguien siempre me ayuda y tiene caridad conmigo, y tampoco se trata de eso. Y bueno, retomando la parte que decía Jessica de que a veces te planeas tantas cosas y dices, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, voy a hacer aquello, también nos puede pasar eso de querer decir, bueno, lo voy a hacer. Y dices, lo empiezo. Y entonces empiezo a hacer esto y ahora voy a hacer el otro y ahora voy a hacer aquello. Y no puedo realmente centralizar mi actividad y mis energías en finalizar bien una sola cosa, sino que por querer hacer todo,
termino haciéndolo todo mal. O sea, no hago nada bien. Como dicen por ahí, el que mucho abarca, poco aprieta, y eso pasa también con la pereza. Eso también nos puede llegar a pasar, y en esas situaciones de nuestra vida también se está llegando a presentar la pereza. Porque quiero hacer tantas cosas, porque a lo mejor quiero estar en todos los grupos de la iglesia, y quiero estar en el coro, y quiero ser un acólito, y quiero ser también un ministro, y quiero ser de la medalla milagrosa, y quiero estar en tantos grupos, y al final no cumplo en ninguno. Pasa lo mismo en nuestra vida, y estamos nosotros cayendo en el pecado de la pereza, porque no cumplo en nada como debo de cumplir. Entonces, pues debemos tener mucho cuidado. Y fíjense que mientras preparaba yo este tema, me daba cuenta de algo muy curioso, que pues justamente la pereza habla del amor, y la virtud que se contrapone a este pecado capital, que es la diligencia, pues también habla del amor. Pero pues obviamente el pecado habla de un amor mal dirigido, y la diligencia de un amor pues bien dirigido. ¿Y cómo es este amor que nos propone la pereza? Pues en primer lugar es un amor propio. O sea, es un amor a lo que yo quiero, a lo que yo deseo, a cómo yo me siento, a lo que yo veo que me queda bien, a lo que, bueno, hoy estoy cansada, hoy mejor no voy a trabajar. Ay, hoy no, es que hoy no me puedo desgastar mucho porque, ay no, qué flojera. Ah, no, ¿sabes qué? Es que el fin de semana me fui a servir a la iglesia y, ay, es que estoy muy agotada el lunes y no voy a ir a trabajar. Eso también con eso también estamos cayendo nosotros en este pecado, y en ese amor propio, en el no querer hacer algo más, sino que pues nada más me veo a mí y veo lo que yo quiero, cómo me siento, cómo me acomodo, cómo me estoy pues viendo y apapachando, sí, así es. Y bueno, hay que recordar que como cristianos nosotros estamos llamados a hacernos violencia a nosotros mismos, y con esta pereza no nos estamos haciendo violencia a nosotros mismos. Cristo nos llama, ¿saben qué? El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue su cruz y que me siga. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues a lo mejor yo tengo estas dificultades en mi vida, pero bueno, vamos a dar lo mejor de mí, voy a dar el 100% por amor a Cristo. Y resulta que la pereza pues no es por amor a Cristo, sino que es por un amor propio que te dice, bueno, pues tú quiérete, tú apapáchate, que no pasa nada, porque tú estás bien. Entonces, bueno, hay ciertas consecuencias que tiene esta pereza, este pecado como tal, y bueno, entre ellas es que pues la pereza es enemigo de la perfección, de querer hacer las cosas bien, de la perseverancia, de perseverar en algo y aparte hacerlo bien, de la piedad, de un plan de vida y de ese plan de vida que Dios ha creado para nosotros. De eso es enemigo la pereza. También, pues lo que les decía, lo primero que hace es que pues piensa en yo. O sea, en lo que yo quiero, en lo que yo voy a hacer, primero yo, después yo y al final yo. De eso nos hace víctimas la pereza. Y aquí te interrumpo tantito. Así como les decíamos que la envidia, pues justamente, pues es el pecado, y el deseo, pues no es quizá caer en ese pecado, porque no es malo tener deseo. Al hablar aquí de la pereza, tampoco se trata de estar todo el día, las 24 horas del día trabajando y haciendo y me canso por siempre, ¿no? Sino que también se trata, pues de descansar, de tener aquellos momentos sí de descanso, porque hasta Jesús también nos narran los evangelios que descansaba. Cuando estaba en la barca, pues estaba descansando, estaba durmiendo, pero porque había trabajado, porque ya ya descansamos porque ya trabajamos para ganarnos aquel pan que nos merecemos. Es tener también la habilidad y también la humildad de pedirle a Dios que nos ayude a saber diferenciar, ¿no? Saber diferenciar en aquella línea que es ya cruzar para poder caer en este pecado. Sí, así es, Jessica, y de hecho más adelante quiero compartirles a los católicos informados justamente cosas y detalles que debemos de tener en cuenta
para poder combatir ese pecado. Y justamente una de las actitudes que debemos de tomar, pues es descansar. Pero ahorita lo vamos a retomar. Bueno, otra de las consecuencias de este pecado se nota mucho actualmente, pues, en la sociedad, en la juventud también. ¿Y qué pasa? Ay, ya, yo hablo como si estuviera muy grande, ¿verdad? Pero bueno, la realidad es que nos puede pasar a todos, ¿no? Que me envuelvo en querer que todo se me dé fácil. Como dicen por ahí, masticadito y en la boca, ¿no? ¿Qué quiero? Pues todo fácil, todo rápido, sencillo. A lo mejor voy a hacer un trabajo de la escuela. Bueno, ¿sabes qué? Pues copio y pego, copio y pego, copio y pego, copio y pego, porque ya en internet ya está todo. Yo no tengo que buscar mucho, o a lo mejor ya está, hay unas aplicaciones que mandas, esta es la tarea que tengo que hacer, y ya te la mandan y ya pagas un tanto porcentaje de dinero y ya, tienes tu tarea. Ahí estás cayendo en el pecado de la pereza, y eso es lo que pasa actualmente. Y aparte de eso, también te dejas envolver, porque no es porque digas, bueno, pues no tengo tiempo, ¿no? Sino que es porque tú estás envuelto en otras cosas o no te quieres dar el tiempo y te engañas a ti mismo y te dices, no tengo tiempo, no cuento con el tiempo necesario para poder hacer mis actividades correspondientes. Entonces a veces uno mismo es el que se engaña y se justifica. Otra de las consecuencias, bueno, pues es que a veces por tanto descansar y tanto y decir, bueno, pues vamos a descansar y a descansar, ¿qué pasa? Bueno, que caemos mucho en estos medios que son las redes sociales, que bueno, pues ahí estamos que, bueno, me acuesto, estoy relajado y me envuelvo en una pantalla y la pantalla me enreda y me atrapa la pantalla totalmente y pues no salgo de ahí y todo el día estoy viendo televisión, todo el día estoy viendo series, todo el día estoy viendo YouTube, Netflix, todas las redes que hay. Entonces, eso también es una consecuencia de este pecado. Y bueno, también nos impide a nosotros buscar soluciones a problemas que se nos presentan en la vida, porque como les decía, también está esa pereza mental, y a lo mejor se nos presentan circunstancias difíciles en la vida y por este pecado nosotros no nos damos a la tarea de querer resolver realmente esa circunstancia que se nos está presentando. Así es que es una consecuencia. Bueno, pues también hay ocasiones en las que esta pereza también origina pues abandono, apatía, despreocupación, desidia por parte de los que pues estamos cometiendo este pecado. También nos hace estar aburridos y por el aburrimiento pues dices, bueno, pues estoy de flojo, y por estar de perezoso pues bueno, y es un círculo vicioso, aburrimiento, pereza, aburrimiento, y así está constantemente. Y bueno, sin olvidar que, como les decía, en la parte espiritual, pues el perezoso también no se plantea combatir las tentaciones que le presenta el demonio. Y busca una espiritualidad, busca tener una buena espiritualidad sin ese combate, porque pues nosotros ciertamente somos humanos, no somos perfectos, y constantemente estamos combatiendo con poder decir, ¿sabes qué? Quiero salir adelante y quiero estar más cerca de Dios, y mi corazón anhela estar más cerca de Dios, pero ese anhelo es el que te tiene que mover a acercarte a Dios. Y el perezoso resulta que dice, bueno, es que sí, quiero estar más cerca de Dios, y no hace nada, y quiere que esa espiritualidad le llegue por gracia divina. Y bueno, ya para ir cerrando, para combatir la pereza debemos tener en cuenta algunos puntos, y las debemos practicar para que también nosotros evitemos caer en este pecado. El primero es que si tú detectas que en algún momento, porque sí lo detectamos, la verdad es que sí detectamos cuando ya andamos de perezosos, y debemos de conocer cuál es el motivo por el que yo sufro esa pereza. Si yo conozco ese motivo, entonces puedo combatir ese motivo. Regularmente es por cuestiones de ánimo, alguna circunstancia que se me está suscitando en mi cuestión familiar, laboral, personal. A lo mejor tengo miedo de algo, de enfrentarme a alguien. Eso hace que
pues en nosotros se desarrolla este pecado. Así es que lo primero que hay que hacer es buscar de dónde viene ese pecado para poder combatirlo. El segundo punto es el que mencionábamos, descansar. Aunque no lo parezca, es algo muy importante que debemos tomar en cuenta. Debemos cumplir con nuestras horas de sueño, con nuestro día de descanso. Porque bueno, resulta que si no descansamos, pues también en primer lugar es perjudicial para nosotros y bueno, en segundo lugar caemos en la tentación de decir, ay, es que como no descansé, por eso esta semana ya voy a descansar toda la semana, ¿no? Entonces, por eso debemos también cumplir con ese descanso para evitar caer en este pecado. Lo siguiente, cada vez que nosotros tengamos diferentes actividades que realizar, debemos buscar la manera de poder cumplirlas. Hay algo que se llama administración del tiempo y es muy funcional. A lo mejor no puedo hacer todas las actividades que debo hacer pues ya, en este momento, en esta noche, de hoy para mañana, quizá no las puedo hacer, pero debo aprender a dividir cómo voy a organizar mis tiempos y mis actividades. ¿Qué es lo que es urgente y es importante? Bueno, lo hago primero. Porque a lo mejor tengo algo muy urgente y muy importante y algo que no es tan urgente y primero hago lo que no es urgente. Entonces debo aprender a administrar ese tiempo para poder cumplir con todas mis actividades y como decíamos hace ratito, cumplir mis actividades y hacerlo bien, no hacerlo al ahí se va. También pues debemos buscar tener organización en lo que realizamos. Si estamos organizados no solamente en el tiempo, sino también en nuestra vida, pues vamos a poder llevar a cabo y ejecutar todas nuestras actividades bien. ¿Qué otra cosa? Bueno, también hay que disfrutar. Ese es otra forma de combatir la pereza. A veces decimos, bueno, tengo que hacer todas estas actividades en mi día cotidiano de ama de casa. Tengo que lavar, tengo que planchar, tengo que hacer al perro, tengo que... todo esto. Y bueno, voy a... escuchaba yo al padre Munilla, al obispo, que decía, bueno, yo en una ocasión... pues decía, ya terminé una actividad menos. Al fin, una actividad menos. Y una religiosa le decía, no es una actividad menos, es una actividad más que Dios te permitió hacer. Entonces, cuando finalices una actividad, gózala, disfrútala, porque Dios te permitió finalizar con esa actividad que tú tenías dentro de toda la lista de pendientes de tu día. Así es que también es bueno disfrutar de esos momentos que podemos cumplir. También tenemos que tener un cuidado de nuestro físico, una buena alimentación, debemos también pues de dormir nuestras horas correspondientes. Si podemos hacer ejercicio, pues hacer ejercicio. Ese cuidado físico también nos ayuda a disminuir la pereza, porque a veces los problemas de salud corporal también nos generan exactamente, repercuten en nuestro estado anímico. Lo mismo, simplificar. ¿Qué quiere decir esto? Lo que les decía hace ratito, no querer abarcar y hacer muchas cosas, sino que, a lo mejor sí tengo muchas cosas que hacer, pero no las voy a hacer todas al mismo tiempo. Primero hago una, después hago otra, luego otra, y ver qué es lo importante, qué es lo que debo hacer primero para después ir en orden realizando todo lo que debo hacer. No querer hacer todo al mismo tiempo, porque no va a resultar. Y bueno, otra parte muy importante, y creo que es como, o con la que yo me quedo, es con ofrecer. A lo mejor algo me cuesta y a lo mejor me caché que estoy cometiendo este pecado. Y si yo ofrezco hacer algo que me corresponde hacer y que no quiero hacer, y que mi corazón y que mi cuerpo y que mi mente me dicen no quiero hacerlo, lo puedo ofrecer. Y si yo lo ofrezco, pues estoy creciendo en virtud y aparte estoy combatiendo ese pecado y estoy acercándome más al Señor. Entonces, al combatir con esta acción de ofrecer algo que no quiero hacer, ofrecérselo al Señor por algo, por alguien, incluso por uno mismo, ¿no? Señor, te ofrezco esto que no quiero hacer para que me ayudes a salir de este pecado. Entonces, esa es otra forma en la que podemos combatir. Y ya, para finalizar, les había dicho que justamente este pecado hablaba de dos tipos de amor. El amor propio, que es el amor del que habla el mismo pecado,
Y bueno, pues la virtud que es la diligencia, que es la que se contrapone a este pecado, que justamente significa amar. Pero este amor no es un amor propio, sino que es un amor al hermano. ¿Por qué? Bueno, porque en esa diligencia, en ese esfuerzo que uno pone por querer hacer las cosas, por ese empeño, pues resulta que demuestras el amor a tu hermano, y que a lo mejor soy un maestro que puedo caer en la pereza por no querer revisar los exámenes de mis alumnos, y ahí le voy atinando la calificación, y ser un maestro que tiene la virtud de la diligencia porque pongo mi empeño todos los días en, bueno, mañana tengo que entregar la calificación a mis alumnos y debo hacerlo. A lo mejor soy un médico que está en el hospital y de repente como que dejo que mis pacientes se esperen uno atrás del otro y otro y otro, y hago de esperar de más a todos mis pacientes. Pero si yo tengo la virtud de la diligencia, a lo mejor por ese amor a mis pacientes y a mi profesión, no permito que esperen en vano. O puedo ser un padre de familia, una madre de familia, que por no querer pelear con mis hijos, pues no los corrijo. Que por no querer hacer alguna cuestión de labores del hogar, bueno, pues no lo hago y ahí vemos qué pasa mañana. Sin embargo, puedo ser un padre o una madre que tenga esta virtud de la diligencia y corrija a sus hijos y eduque a sus hijos y mantenga a su familia unida, porque el pecado de la pereza también lo podemos heredar. ¿Y qué pasa? Pues los hijos aprenden de los padres sobre este pecado. Y bueno, también puedo ser un hijo que en el pecado de la pereza pues no quiere obedecer, no quiere hacer lo que sus padres mandan, pero en la virtud de la diligencia, por amor a tus padres, puedes decir, está bien, voy a obedecer aunque me cueste. Entonces, esa es la contraparte del amor, del amarse a sí mismo con este pecado de la pereza, y en amar a los demás con la virtud de la diligencia. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Carla, por habernos compartido este tema tan bello. Como dices, pues siempre hay que también cuidarnos a nosotros mismos, porque justamente somos templos del Espíritu Santo, y pues es bueno también el poder darnos un poquito de ese amor como hijos de Dios, porque si Él nos ama, pues también nosotros amarnos, pero pues siempre trabajar. No quedarnos únicamente en nuestra zona de confort, sino pues salir un poquito de esas comodidades que tenemos. Bueno, te despedimos con un fuerte aplauso y muchas gracias. Gracias. Católicos informados, es momento de pasar a la siguiente sección, que es la última de este programa, que es Orando y Confiando, la cual estará a cargo de Gabriela Villegas, y también la recibimos con un gran aplauso. Hola, Catolín, te invito a que juntos nos pongamos en oración diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz el que está absuelto de su culpa, a quien le han enterrado su pecado. Feliz el hombre a quien el Señor no le imputa el delito y en cuya conciencia no hay engaño. Se consumían mis huesos cuando callaba, cuando gemía sin parar, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Se me secaba la savia con los calores estivales. Te declaré mi pecado, no te encubrí mi delito.
propuse confesarme de mis delitos al Señor. Y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Por eso, que todo fiel te suplique, si se acerca un ejército o crecen las aguas caudalosas, no lo tocarán. Tú eres mi refugio, me libras del peligro, me rodeas de cantos de liberación. Te instruiré, te señalaré el camino que debes seguir, te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. No sean como caballos o mulos, irracionales, cuyo brío hay que domar con freno y brida. Solo así puedes acercarte. ¿Cuántos son los tormentos del malvado? Pero al que confía en el Señor, Él lo envuelve con su amor. Alégrense en el Señor, regocíjense los justos, canten jubilosos los rectos del corazón. Señor Jesús, en esta noche queremos alabarte y queremos bendecirte, adorarte y reconocerte como el Rey de nuestras vidas y el Creador de todo lo que hay a nuestro alrededor. También queremos darte gracias, Señor Jesús. Gracias por todas las bondades que recibimos de ti. Gracias porque inmerecidamente y diariamente, Señor, podemos ver las bendiciones que derramas en nuestra vida. No solo es una, no son dos, Señor. Son tantas cosas que no sabemos cómo agradecerte, pero desde lo profundo de nuestro corazón te lo agradecemos, porque sabemos que todo proviene de ti. Y gracias también por aquellas circunstancias que a lo mejor no son buenas, pero que sabemos y que las debemos de aceptar con todo el corazón, confiando siempre en ti, Señor Jesús. Gracias porque en esta noche nos permites estar en este programa y que a la luz de lo que nos han hablado acerca de estos dos pecados, de la envidia y de la pereza, Señor, puedas abrir nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestra luz, para que luchemos contra estos dos pecados. Y no solamente contra ellos, Señor, sino contra los pecados que diariamente van estando en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestras acciones. Y es por ello que, como dice el Salmo, queremos pedirte perdón, Señor. Perdónanos porque tal vez en algún momento hemos hecho uso de alguno de estos pecados. Perdónanos si en algún momento hemos sido fuente de la envidia. Hemos envidiado a un hermano, hemos envidiado tantas cosas que hay a nuestro alrededor, Señor, y nos hemos olvidado de que lo importante simplemente eres tú, Señor, y que no importa nada más, puesto que cuando partamos a tu casa, cuando nos encontremos contigo, nada nos vamos a llevar, nada, Señor, porque todo esto es vano. Todo lo que hay aquí terrenal se va a quedar. Es por ello que te pedimos que nos ilumines, que derrames sobre nosotros tu presencia, tu Santo Espíritu, y que guiado por Él te busquemos en todo momento, Señor. Que no te olvidemos, que no te dejemos y que anhelemos las cosas que hay en el cielo. Que anhelemos tu presencia, que anhelemos estar contigo. Y aunque sí, se puede escuchar muy fácil, Señor, y se puede decir muy fácil, querer estar contigo. Ayúdanos para que en nuestro esfuerzo cotidiano no caigamos en estos pecados, Señor. Y por otro lado, nos has ayudado a entender el pecado de la pereza, que qué difícil es abatirlo, porque podemos estar en nuestras zonas de confort, Señor, porque podemos estar en esa comodidad y cuánto nos cuesta salir de esa comodidad, cuánto nos cuesta descubrir que tal vez estamos cayendo en estos pecados. Pero con tu gracia, con tu amor, con tu espíritu, te pedimos que nos ayudes, Señor, que guíes nuestros caminos, que nos enseñes para poder decir si es que hemos caído en estos pecados, para poder decírtelo, Señor, para poder pedirte perdón, para poder recurrir
al sacramento de la reconciliación y poder estar en gracia contigo. Pero no solamente eso, Señor, sino también en esta noche te pido que nos ayudes a poder vencer estos pecados y a que con nuestras obras, con nuestras acciones, lo podamos demostrar. Porque es allí donde realmente vamos a poder mostrar ese cambio, a poder mostrar nuestro arrepentimiento. Gracias, Jesús, porque hoy nos das el don del entendimiento, porque hoy abres nuestro corazón hacia ti y porque en ello nos permites entender y saber más de estos pecados. Te pido que con la intercesión de María Santísima, que con la ayuda de todos los santos de nuestra devoción, Señor Jesús, nos sigas ayudando en nuestro camino de fe. Nos sigas ayudando a batir el pecado, a combatir cada una de estas situaciones en las que nos podemos ver inmersas, porque el mundo nos puede llevar a otras cosas, Señor Jesús, pero que nuestra mirada y que nuestro corazón no se aparten de ti. Y en esta oración no quiero dejar pasar por alto la intercesión por aquellos hermanos que tienen necesidades, aquellas necesidades que pueden doler en su corazón, que pueden lastimarlo, Señor Jesús. Es por ello que en esta noche te pido por Adriana Quirós y por su mamá que acaba de fallecer, para que le des la fortaleza a Adriana y para que le des el descanso eterno a su mamá. Por el descanso eterno de don Paquito. Por las personas que están buscando trabajo. Por las almas que están en el purgatorio. Por la unidad de la iglesia, por los contagiados a causa de COVID-19 y también en especial en esta noche, Señor, para que podamos para que podamos combatir el pecado de la pereza y el pecado de la envidia y para que podamos tener un corazón recto. Ruega por nosotros, Señor Jesús, ruega por estas necesidades, ruega por las necesidades de los que hay atrás que están viendo este programa, para que podamos también luchar con cada una de estas circunstancias que nos pueden robar la paz. Amén. Dios te bendiga. Gracias, Gaby, te despedimos con un fuerte aplauso. Católicos informados, mandamos saludos a Luz del Carmen García Benítez, que nos comenta: gracias, Carla, por esta reflexión, porque muchas veces no estamos conscientes de que vivimos en la pereza de diferente índole, apatía o desánimo. Debemos pedir a Dios fortaleza. A Lucina Brindis Sandoval, que nos comenta: todo lo puedo en aquel que me fortalece. El perfecto equilibrio en nuestra vida nos la da el Señor. Gracias, Carla, por la enseñanza. Bendiciones. Y muchas gracias a todos los católicos informados que han participado en los comentarios en este programa. Y bueno, ya hemos llegado al final del programa, pero no queremos irnos sin antes agradecerte por habernos acompañado el pasado domingo afuera de la Rectoría de Nuestra Señora del Carmen, en donde estuvimos realizando la dinámica de los Reyes Magos y un Catolín. Así que muchísimas gracias por ir, dejar tu cartita en acción de gracias al Niño Jesús por su nacimiento y por también recibir también un regalo que el mismo Niño Jesús ya nos hizo a cada uno de nosotros, que fue precisamente su nacimiento. Católicos informados, les agradecemos a todos por habernos acompañado. Esperamos realmente que estos temas hayan sido de su agrado y especialmente que nos hayan ayudado a cada uno de nosotros a poder descubrir aquellos aspectos de nuestras vidas que debemos de ir dejando o que debemos de ir mejorando justamente para salir del pecado. Y como siempre, acudir al sacramento de la reconciliación para poder
acudir justamente a la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, porque Él siempre nos recibe con los brazos abiertos y siempre dispuesto a perdonar nuestras culpas. Y recordarte que el día de mañana también estaremos transmitiendo, Dios mediante, la hora santa desde las 5:30 en la Rectoría de Nuestra Señora del Carmen y la Santa Misa a las 18:30 horas. Asimismo, también invitarte a que obtengas nuestros productos oficiales que están en nuestro Instagram de Soy un Catolín, en donde podrás encontrar diferentes bultos de, obviamente, diferentes santos. Asimismo, tenemos las tazas, tenemos también a su disposición el café en diferentes gramajes, tanto para cafetera como para olla, y recordarte que al adquirir alguno de estos productos, bueno, nos ayudas para poder seguir administrando este apostolado. Sin duda, también pedirte e invitarte que nos sigas apoyando con tu oración, pues eso es lo que ha mantenido a la fe que informa. Y bien, pues hemos llegado ya al final, así que pedimos la cuenta a nuestra productora Jessica de la Cruz, y esto fue Un Café con 3 de Fe.